Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Otra vez nos encontramos para seguir compartiendo este tiempo de diálogo, tiempo de estudio de la palabra de Dios. En esta serie que hemos titulado ¿Cuáles son las características del cristianismo? ¿Qué es realmente el cristianismo? Voy a empezar contando una historia que se encuentra en los evangelios y que tiene que ver con el momento en que Jesús está discutiendo el valor de las tradiciones dentro del pueblo de Israel. Jesús se mueve en un ambiente religioso que se denomina el judaísmo tardío, un judaísmo que surge como resultado de la experiencia del pueblo de Israel tras el cautiverio babilónico y de manera muy específica a partir de la revolución de los macabeos, donde surge un movimiento seglar, un movimiento laico, pero con implicaciones religiosas muy fuertes, que es el fariseísmo. El judaísmo de la época de Jesús era un judaísmo tremendamente preocupado por la pureza ritual, por no estar contaminado. Y específicamente los fariseos, que habían hecho de las leyes sacerdotales algo que ellos querían practicar, porque creían que ellos tenían que vivir como los sacerdotes, que tenían una serie de prescripciones que estaban asociados a su vida en el templo. Pero como ellos querían asumir para ellos las prescripciones sacerdotales, tratan de vivir como los sacerdotes. Esto hacía la vida del fariseo bastante compleja porque no se podía relacionar con el común de la gente y solo se podían relacionar entre los fariseos que cumplían escrupulosamente las prescripciones rituales. El capítulo 7 del Evangelio de Marcos narra un encuentro que tiene Jesús con un grupo de fariseos que lo condena a él porque está comiendo pan sin haberse hecho los lavados rituales de las manos. O sea, no un lavado higiénico, sino un lavado ritual antes de cada comida, que es algo que los fariseos practicaban. La respuesta de Jesús es tremenda, porque va a mostrar algo que es fundamental entender en el marco del cristianismo. Evangelio de Marcos capítulo 7, el versículo 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades de dentro del hombre salen y contaminan al hombre. Jesús enseña algo acerca del pecado que es un poco diferente de algunas cosmovisiones religiosas. En el mundo oriental, por ejemplo, en el hinduismo, este concepto de pecado no existe, o en el budismo este concepto de pecado no existe. Pero en el pensamiento cristiano hay una idea acerca del pecado que es importante tener en cuenta. El pecado es algo que hay dentro del ser humano. Para poder entender cómo esa realidad se vive en el interior del ser humano, nos tenemos que remontar al origen de la historia de la humanidad como la plantea el libro de Génesis. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de Génesis nosotros encontramos a Dios creando un mundo perfecto. Pero en el capítulo 3 se produce un lapsus. Ese mundo perfecto que Dios crea en un momento se transforma en un mundo marcado por el mal, por el dolor. Aparece de hecho la primera vez la palabra dolor. Y ese dolor que se empieza a manifestar en el capítulo 3 de Génesis es fruto de la decisión del ser humano de apartarse de Dios, de la decisión del ser humano de alejarse de Dios. El ser humano elige un camino separado de Dios porque elige desobedecer a Dios, elige desconectarse de Dios para hacer su propio camino. Esta desconexión de Dios, este elegir del ser humano, andar separado de Dios, andar escondido de Dios, ir alejado de Dios, produce una alteración en el ser humano. Esa alteración que se produce en el ser humano es lo que nosotros llamamos pecado. Algo pasa en la naturaleza del ser humano a partir del momento en que los primeros padres de la humanidad, Adán y Eva, eligieron el camino equivocado. A partir de ese momento su propia naturaleza se alteró y la naturaleza de su descendencia también se alteró. En la carta a los Romanos, en el capítulo 7 de Romanos, nosotros encontramos una declaración paulina que nos ayuda a entender esto todavía mucho más, porque San Pablo habla del pecado que mora en mí. Él dice que el pecado está en él, que el pecado, por lo tanto, es un problema que está dentro del ser humano. ¿Qué es lo que dice Jesús? Del corazón, del interior del hombre, salen todas esas malas conductas.
Por lo tanto, en el ser humano hay un problema que es el pecado. En la carta a los Efesios, el apóstol San Pablo dice que los seres humanos somos por naturaleza hijos de ira. O sea, el pecado es un problema en la naturaleza del ser humano. ¿Qué ocurrió en Adán y Eva? Que su naturaleza cambió. Esa naturaleza santa, justa, pura, perfecta que ellos tenían, se cambió. Y ellos pasaron a tener una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza con la inclinación a separarse de Dios. Una naturaleza con la inclinación a andar fuera de la voluntad de Dios. Una naturaleza que no tenía poder tampoco para sujetarse a la voluntad de Dios. Esa naturaleza que nos lleva a vivir separados de Dios, a elegir lo opuesto a la voluntad de Dios, que no nos permite hacer la voluntad de Dios, es lo que nosotros llamamos naturaleza caída o naturaleza pecaminosa. Y si hay algo que enseña claramente la palabra de Dios, es que los seres humanos tenemos esa naturaleza. Por eso Cristo dijo que de dentro del corazón sale lo malo. O sea, los seres humanos no somos buenos por naturaleza, somos malos por naturaleza. Somos personas que han caído y tenemos una naturaleza caída, una naturaleza que nos lleva a vivir fuera del marco de la voluntad de Dios. Ahora bien, esa naturaleza caída que nosotros tenemos se evidencia. Se evidencia a través de conductas. El texto que hemos leído habla de malos pensamientos, habla de adulterios, habla de abominaciones diferentes. Esas conductas son las conductas pecaminosas. A veces se confunde el pecado con las conductas pecaminosas. El pecado es un problema de la naturaleza del ser humano y la evidencia de esa naturaleza son las conductas pecaminosas. Dicho de otra manera, nosotros no somos buenas personas que hacen cosas malas. Nosotros somos malos y como somos malos hacemos cosas malas. O sea, no pecamos porque no somos pecadores porque pecamos, sino que cometemos pecados porque somos pecadores. En el cristianismo, esta realidad de la naturaleza pecaminosa es lo que lleva fundamentalmente a la necesidad de la redención. El hecho de que nosotros seamos pecadores hace fundamental que nosotros nos salvemos del pecado, porque el pecado nos condena. En la carta a los Romanos, en el capítulo 3, el apóstol San Pablo, en el capítulo 3, versículo 22 y versículo 23, habla de esta condenación. Y él llega a decir, todos han pecado y están destituidos de la gloria, están destituidos de la gloria del carácter de Dios. Todos somos pues pecadores. El pecado es un problema universal, no está asociado a una raza determinada, a un colectivo determinado, a un género determinado. El problema es que todos somos pecadores. Pero hay algo interesante también en la misma carta que escribe el apóstol San Pablo a los Romanos, porque él va a decir que somos perdonados y él utiliza para el perdón un término que es justificados. Hoy vamos a hablar de la justificación como perdón, luego nos explayaremos más en esto. Él dice que somos perdonados gratuitamente por la gracia de Dios, por medio de la sangre de Cristo. Así que todos somos pecadores. El pecado es algo que mora en nosotros. El pecado es algo que nos lleva a los seres humanos a cometer diferentes conductas pecaminosas. Pero podemos ser redimidos del pecado, podemos ser rescatados del pecado, podemos ser restaurados del pecado, podemos ser salvados del pecado. ¿Y cuál es el camino? El camino es que nosotros somos salvados del pecado por la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios. Dicho de otra manera, Dios no tiene ninguna obligación con nosotros. Pero como Dios es amor, y su amor siempre es redentor y su amor es salvador, el amor lo mueve a salvarnos. Y porque nos ama, nos salva. La gracia de Dios es ese atributo de Dios que hace que Dios nos trate no como nosotros merecemos ser tratados, sino como su gracia nos quiere tratar. Y en su gracia Jesús envió a su Hijo Jesús, el Verbo hecho carne del cual ya hablamos, que también es divino. Y Dios, en la persona de su unigénito, de Jesucristo, que asume la naturaleza humana, vive a favor nuestro, muere por nosotros, resucita a favor de nosotros, triunfa sobre el pecado y vamos a decir, paga el juicio que pesaba sobre el pecado y redime a la humanidad. Cristo paga con su vida y con su muerte la deuda del ser humano, de tal manera que ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo somos perdonados, en Cristo somos redimidos. A pesar de tener una naturaleza caída,
a pesar de cometer actos pecaminosos, cuando aceptamos a Jesús, somos completa, total y absolutamente perdonados. Una de las características, por lo tanto, fundamentales del cristianismo es que enseña que el ser humano es pecaminoso, es pecador por naturaleza. Es que enseña que los seres humanos, por causa del pecado, estamos totalmente separados de Dios y que solo nos podemos salvar por la intervención externa a nosotros de ese mismo Dios que nos salva y porque nos ama, nos salva por medio de su Hijo Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.